Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Laura Castañeda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Roberto Gallegos Ruiz. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema de Mixcoac. Bienvenido a estos micrófonos. Gracias. Y entonces empezaremos con una serie de preguntas. A ver, maestro, para usted, ¿qué significa el haber llegado a trabajar a Mixcoac? Para empezar, maestro, tendríamos que decir que antes se conocía y se llamaba San Pedro de los Pinos, Sí. por la ubicación en donde se encuentra el sitio. Díganos usted por qué ahora se llama Mixcoac. Mire, realmente desde que empezó, yo recuerdo al maestro Eduardo Noguera. Él fue el primero que trabajó arqueológicamente. Una ocasión yo tuve cercanía con el maestro Noguera. No digo que fui su alumno preferido, pero en algún momento en el curso de cerámica prehispánica me hizo su ayudante. Vio tal vez mi dedicación y se jubiló del instituto, llegó a la universidad y en la universidad propiamente fue cuando tuvimos oportunidad de platicar. Yo recuerdo que el maestro decía que en alguna forma el instituto seguía siendo responsable de las zonas arqueológicas. Que en el caso de la zona que se encuentra en la colonia San Pedro de los Pinos, él había ido porque había tenido interés, viajaba en un tranvía. Háblenos un poquito acerca de dónde se ubica bien la zona de Mixcoac, maestro. Se encuentra a 2 calles de Avenida Revolución, a 2 calles de la Avenida San Antonio. Se encuentra entre la calle, que es calle 10 y Calle 22 y Pirámide. Calle 22 y Pirámide. Y colinda con el periférico a un Sí, ahora costado. conectado con el periférico. En la alcaldía de Benito Juárez. Sí, de la alcaldía Benito, sí. En la Ciudad de México. Entonces el maestro Noguera decía que era una zonita pequeña, que nadie le hacía caso. Él había dejado trabajos arqueológicos y después consiguió que fuera un custodio. Estamos hablando de qué época, maestro, 1900. Más o menos él debe haber conseguido el custodio como por 1925. 25, así es. Y yo lo conocí todavía porque ya era un hombre viejo, pero muy responsable. Las zonas arqueológicas propiamente, algunas se mantenían personalmente, nadie las atendía. Pero la zona de San Pedro de los Pinos tuvo una particularidad, se llamaba Mixcoac y Mixcoac le dio nombre a todo un territorio que hoy se llama Colonia Mixcoac. Se llama Colonia San Pedro de los Pinos, ¿no, maestro? Sí. Es que para que nuestros radioescuchas Colonia San Pedro de los Pinos. Ubicación. Sí, en la colonia. Y cuando yo llegué originalmente, yo tenía a mi cargo, por indicaciones de Román Piñachán, yo tenía a mi cargo las zonas arqueológicas. De todo lo que era el Distrito Federal. De todo lo que era el Distrito Federal. Él me dijo un día, tú que eres muy dedicado, te voy a dejar una porción que voy a llamarle Zona Central de México, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos. Y dije, ya,
ya. Dice, no, es que ¿quién las va a atender? Alguien tiene que atenderlas, porque todos necesitan herramienta, necesitan en alguna forma que los apoyemos. Así es, maestro. No solamente es el nombramiento, tienen apoyo y el apoyo no se los puede dar el instituto porque no sabe a quién. Sí es. Te doy la responsabilidad. Y que le deja un sitio importante, San Pedro de los Pinos, hoy Mixcoac. Maestro, platíquenos un poco de cuando Eduardo Noguera iba en este tranvía y vio esos montículos por ahí. A ver, cuéntenos un poco de Bueno, el maestro Noguera, realmente yo puedo decir que el maestro Noguera fue el descubridor de la zona de San Pedro de los Pinos. Descubridor porque antes de él hay otras personas que conocieron el sitio de San Pedro. Pero como en todos los sitios hay montículos. Para el año de 1922, el maestro Noguera había estado haciendo gestiones para que se interviniera la zona. Es zona urbana. Por lo tanto, Platíquenos cómo es el entorno de ahí de Mixcoac, maestro. ¿En medio de qué está? ¿Qué hay? ¿Fábricas, casas? Bueno, Mixcoac tenía un problema muy serio. Al poniente tenía la fábrica de cemento Tolteca. La avenida Revolución. Lo que hoy es avenida San Antonio era un río. Y al norte la colonia San Pedro de los Pinos. Podemos advertir a través de los informes del maestro Noguera que no había construcciones en torno a los edificios prehispánicos. Por lo tanto, el asentamiento de San Pedro de los Pinos es relativamente nuevo. Yo creo que es de 25 en adelante. Pero el maestro Noguera dice que me comentó que él viajaba a San Ángel. No había instituto de antropología. Él viajaba a San Ángel y desde el tranvía, eran tranvías de 2 vagones, él recuerda, era tranvía de 2 vagones. Él se dio cuenta que había unos montículos y quiso bajar y nunca lo pudo hacer hasta que finalmente se bajó y fue a ver y se dio cuenta de los montículos. Es Eduardo Noguera el primero que registra propiamente el sitio arqueológico. Es posible que muchas personas conocieran la zona, pero no trascendía el conocimiento. Con el maestro Noguera, una vez que conoció la zona, se dio cuenta que no era una zona muy grande y buscó los recursos. Finalmente, esos recursos yo creo que se los dio a la Secretaría de Educación Pública. No había instituto de antropología. Le dio los recursos, pero el maestro Noguera dijo, bueno, hay que dar a conocer la zona, y empezó a trabajarla. Él fue propiamente el descubridor de los monumentos prehispánicos de la zona. Maestro, ¿cuál sería el primer monumento que registra Eduardo Noguera? Porque ahí hay unas fotos antiguas de él excavando. Bueno, si recordamos la pirámide de Mixcoatl y toda esa callecita, ese largo de norte a sur que tiene, fueron los monumentos que él descubrió. ¿Usted qué considera que son, maestro? ¿Es una zona ceremonial? ¿Es una zona urbana? ¿Pertenece a algún otro asentamiento? Yo creo que el maestro Noguera no llegó todavía al conocimiento que nosotros tenemos, más que nada por el paso de los años y por la investigación. Es un sitio arqueológico. Si recordamos, hay que ver la religión. La religión, especialmente en el altiplano mexicano, tiene a un dios que se llamaba Mixcoatl, dios de la cacería. Pero todos los dioses tenían sus festividades, todos los dioses tenían en alguna forma ciertos reconocimientos de la población. Por lo tanto, Mixcoatl está vinculado con la cacería. Y como todos los hombres prehispánicos, querían tener al dios o la imagen del dios para rendirle pleitesía. Creemos
que de acuerdo con las fuentes históricas, esto es relativamente reciente, las fuentes históricas nos hablan de un hombre procedente del norte, recolector cazador. Ese hombre que en alguna forma llegó originalmente a Colman, pasó por el Cerro de la Estrella, a Colhuacán, y finalmente llegó hasta el sitio de Mixcoac. Este hombre propiamente fue el descubridor del sitio, el sitio de Mixcoac. Este hombre muere y más o menos en el siglo XV es cuando se tiene cierto culto a un dios, al dios Mixcoatl, dios de la cacería. ¿A qué cultura pertenecería Mixcoac, maestro, culturalmente? A la azteca. Pertenece a la cultura azteca. ¿No tiene alguna ocupación anterior a la azteca, maestro? Bueno, es posible. Los hallazgos arqueológicos de quienes me precedieron en el sitio dicen que hay cerámica del periodo formativo. Cerámica que corresponde a Teotihuacán. Sí. Pero son antecedentes. Yo creo que Mixcoac como sitio tiene importancia para la época de los aztecas. Maestro, ¿y usted cómo lo clasifica el sitio? ¿Como un sitio urbano o como un sitio ceremonial? Bueno, yo creo que es un sitio de veneración de carácter personal al dios Mixcoac. Y como característica particular, como todas las construcciones prehispánicas, tiene una pirámide de basamento y arriba un templo. Nosotros, de acuerdo con las restauraciones, procuramos mantener los pisos que dan continuidad histórica al sitio y testimonio de los muros. Mixcoac fue, de hecho, quien en alguna forma es el precursor del culto de la deidad Mixcoac. Sin embargo, también sabemos que este dios tuvo importancia en la época de los aztecas. Los aztecas lo vincularon con la cacería. ¿Qué animales cree que cazaban, maestro, allí? ¿Qué animales se daban a los alrededores? Hoy, desafortunadamente, bueno, tenemos testimonios que nos da la arqueología, pero un animal que ya no existe, que tal vez hasta los años 40 debió existir, es el venado. El venado era un animal importante en el altiplano mexicano. Hoy, cuando vemos propiamente el área de la antigua fábrica, lo que es la colonia Mixcoac, lo que es el área habitacional que está entre Barranca del Muerto y Mixcoac, es un área habitacional. Toda esa área estaba cubierta de bosques. Hay testimonios de bosques. Háblenos un poco, maestro, de cómo estaba el entorno, cómo debió haber sido el entorno de Mixcoac. En algún momento, en torno a Mixcoac, había árboles. Hoy ya no tenemos árboles, pero era un sitio circundado por árboles. Los árboles, como sabemos, son el refugio de los animales. Y uno de los animales más importantes era el venado. Pero hay venado, conejo, liebre, especies menores, seguramente coyotes. Y tomamos en consideración que estos hallazgos en el sitio de Mixcoac no se encuentran porque ha habido una serie de colonias, muchas generaciones, y sabemos que a muchos les toman los huesos y los tiran. Para nosotros es importante porque son testimonios de la fauna o a veces del hombre. Por eso consideramos que el Mixcoac que hoy vemos, esa zonita tan pequeña, estuvo circundada de bosques, de animales de gran tamaño como el venado, pero coyotes,
conejos, liebres, todos estos animales que nosotros sabemos que son del clima templado. También en alguna forma advertimos que este dios Mixcoatl es un dios que está vinculado con la cacería. Por eso, en algún momento consideramos que le erigen un santuario, no es un sitio arqueológico común y corriente. Yo recuerdo todavía, cuando era estudiante, cuando con Román Piñachán hacíamos recorridos por los sitios, yo recuerdo que fuimos a Mixcoatl y no había un territorio muy amplio, era pequeño. Pocos testimonios de cerámica doméstica. ¿Por qué hablo de la cerámica doméstica? Porque es de la vida cotidiana. Y encontrábamos algunas vasijitas, pero para ese momento la colonia San Pedro de los Pinos ya se había erigido, ya vivían, y si encontraban testimonios se los llevaban, y ese es un aspecto fundamental en México. Maestro, y cuando hacían esta cacería ahí, ¿hacían después algún ritual? ¿Lo continuaban en algún otro lado? Pues el sitio en alguna forma tiene un significado para el hombre. Si Mixcoatl se convierte en dios de la cacería, entonces en su honor se hacen ciertas ceremonias, ciertas festividades. El mes propiamente de desarrollo de este es un mes destinado a la cacería. Es el mes en el que se realizaban festividades. Por eso en Mixcoac hay una plataforma de baile, un pequeño local en donde seguramente se sentaban los señores a ver. Hay un edificio que es el religioso, el dedicado a Mixcoatl. Pero consideramos que este sitio debió realizar las actividades de cacería más o menos para el verano. Nosotros estamos juzgando y creemos que es posible que una festividad importante haya sido para la festividad de muertos. Está vinculada con la festividad de muertos. Pero también creemos que la cacería no es una actividad que se pierde. La actividad de cacería es larga. Pero tomamos en consideración que el sitio de Mixcoac es para un dios cazador, Mixcoatl, que en su entorno también tenía unos hombres que realizaban festividades, bailes, danzas. Por eso tiene una plataforma en la que no encontramos construcciones, y considero que era la plaza de danza baila en honor del dios Mixcoatl. ¿Y hacían algún tipo de sacrificio de animales o algo así, maestro? Yo creo que, bueno, todos los dioses prehispánicos tienen sacrificio. Pero en el dios Mixcoatl es posible que haya tenido también sacrificios de animales. Recordamos que en una festividad, en función de Mixcoatl, venían del templo mayor, llegaban a Mixcoac, se iban al cerro del Judío, al Mazaltépetl, realizaban funciones religiosas, y dice la historia que había muchos venados porque había bosques que se acabaron. Pero el venado sabemos que busca... ¿Y después de ahí, maestro, del Mazaltépetl, a qué otro sitio se iban? Pues sí, el sitio en alguna forma prevaleció. O sea, ¿recorrían algún otro sitio? Llegaban al Mazaltépetl, y después de la cacería, había una cacería ritual. Lo citan las fuentes históricas. Y en esa cacería ritual, el hombre lo que cazaba se lo llevaba a sus casas. Es de las pocas ocasiones que sabemos que la cacería estaba destinada para que el hombre cazara. Se supone que son hombres también cazadores. Y cazaban. Y después de cazar, es posible que pasaran a un edificio que está en el Perisur. Al Zacatepetl. El Zacatepetl. Así es. Y allí, de hecho, se distribuían a sus casas. Ha cambiado mucho nuestro medio ecológico, pero
Hoy tratamos de reconstruir, una parte importante de la arqueología es tratar de reconstruir el medio, de tratar de reconstruir los recursos humanos. Y en este caso decimos que en el caso de Mixcoac salían en una especie de peregrinación rumbo a este sitio que es el propiamente del Venado del Mazaltepetl. Maestro, y allí en Mixcoac encontraron algunos enterramientos, Bueno. algunos elementos importantes, sacrificios de animales. Fuera de Mixcoac hubieron enterramientos. No podemos decir que es un panteón. No hay una relación de enterramientos en un lugar que nos permitan decir que son enterramientos logrados o hechos en un espacio determinado, que sería el panteón o cementerio. Sin embargo, en la época prehispánica sabemos, hay testimonios que en muchos lugares cuando el hombre muere, es enterrado. Es el culto a los muertos, pero no todos tienen un panteón. Y aquí podemos decir que Mixcoac no tiene panteón. Hay enterramientos, pero sí podemos saber que hay ciertos poblados que tuvieron relación con Mixcoac. ¿Cómo cuáles, maestro? En el sitio que está adelante al sur de Mixcoac. Este es un sitio prehispánico, pero también creemos que por el rumbo que es de la región propiamente de Portales y otros sitios, llegaban porque a la veneración del dios vinculado es Mixcoac, no solamente es un dios al que se le erige, sino también está dedicado a la cacería. Bueno, maestro, y dentro de esta cacería, ¿habría algún significado especial el venado? Sí, porque el cazador es un hombre reconocido. Maneja arco y flecha. Maneja también el propulsor de dardos. Y son hábiles guerreros, hábiles cazadores. Y en alguna forma también significa que el hombre que llegaba a cazar, seguramente una parte la consumía y otra parte seguramente la entregaba. Es una actividad complementaria. Pero también sabemos que en una sociedad como la que vive ese hombre de Mixcoac, es una sociedad plenamente militarista. Estamos hablando de los aztecas. Estamos hablando que los aztecas con Tenochtitlan tienen un dominio, una hegemonía territorial completa. Y Mixcoac pertenece como santuario dedicado al dios Mixcoac, pertenece propiamente a los aztecas. Entonces, por esa razón, establecemos que en Mixcoac existía no solamente un culto a Mixcoac, también está vinculado con la cacería. Es decir, hay aspectos que nosotros desafortunadamente no tenemos testimonios, porque recordemos que Avenida Revolución, el periférico, las avenidas, nos han limitado. Los testimonios arqueológicos los hemos perdido, pero podemos inferir muchos aspectos. Son los aspectos que yo estoy tratando de explicar. Así es. Maestro, y ya después de que hacían estos recorridos con Román Piñachán, ¿cómo era que los establecían? ¿Recorrieron el sitio de Mixcoac? ¿Y sí, cómo lo definieron, maestro? ¿Cómo lo delimitaron? Con Piñachán pudimos establecer que había una festividad en honor de Mixcoac. Apenas se medio mencionaba Mixcoac. Uh-huh. Realmente yo sentí la necesidad de que el sitio de Mixcoac tuviera trascendencia porque fue importante. Cuando salían del recinto mayor se dirigían a Chapultepec, Tacubaya y llegaban a Mixcoac. Uh-huh. Es decir, estoy tratando de hacer notar la importancia de Mixcoac. La cacería era importante. Maestro, ¿desde qué fecha se empezó a proteger el sitio de Mixcoac? Ya sea conservarlo, medio delimitarlo, porque antiguamente estaba cercado con malla ciclónica. Bueno, yo decía, por 1922-23 el maestro Noguera logró la protección.
la protección era muy débil. No tenía realmente un sentido de protección. Todo el mundo se mentía. Y yo recuerdo algunos sitios arqueológicos que tenían malla. Había un alambrito, 2 alambritos, los brincaban y no tenían protección. Ese es un aspecto fundamental en la vida arqueológica de México. En muchos sitios ahora están protegidos, pero antes no había posibilidad. Yo creo que ese es un paso importante para el patrimonio arqueológico. Consideramos que en el caso de Mixcoac pudo haber tenido evidencias arqueológicas, pero no tenía protección. Podemos ubicarlo, también podemos saber algunas actividades, pero desafortunadamente no hay elementos que nos permitan consolidar lo que estamos planteando. Maestro, háblenos un poco acerca de en qué fuente, en qué plano, en qué fuente antigua ya está ubicado Mixcoac. Bueno, Fray Bernardino de Sahagún cita, y hablo de Sahagún porque es el único realmente que hace una referencia completa sobre los sitios, sobre la temporalidad, y en ese sentido tengo que tomar a Mixcoac. Mixcoac es realmente Mixcoatl. TL, Mixcoatl, el dios Mixcoatl. Mixcoac es el sitio. Sin embargo... Pero así ya ubicado el sitio en alguna fuente, en algún plano. Sí, ya ubicado como tal, registrado. Miren, no hay planos europeos como los que estamos acostumbrados. Pero hay un mapa. El mapa propiamente es el que está en el lienzo de Uppsala. En ese lienzo se ve el gran islote. ¿De qué fecha es, maestro, el plano de Uppsala? Pues consideramos que debe ser entre 1540 y 1550. Este mapa nos permite ver propiamente lo que el hombre pensaba en su momento. El hombre realizaba ceremonias y una de las ceremonias importantes era al dios Mixcoatl. Dios, y lo convierten en dios de la cacería. Por eso es importante. También en honor de Mixcoatl hay una plaza. Háblenos un poco de cómo está distribuido el sitio. En esa plaza tiene un piso de estuco. Hay 2 testimonios de pisos de estuco. Eso quiere decir, como todo el mundo sabe, la música acompaña a los danzantes. No son los instrumentos que estamos acostumbrados, pero había músicos que tocaban flauta, tambores, teponazli, sonajas. Todos esos instrumentos musicales son instrumentos prehispánicos. Y en alguna forma, en honor de Mixcoatl, se realizaban ceremonias que creemos que estaban vinculadas a la cacería. Maestro, y ahora que ya se abrió al público, qué bueno, de hecho, creo que el sitio ha estado abierto al público desde hace mucho tiempo. Mire, o a ver qué nos dice yo creo que referente a eso. El sitio tiene su historia. Muchos años después del maestro Noguera, el sitio se convirtió en bodega. A mí no me parecía que fuera una bodega. Y pues yo llegué, vamos a decir, de arrimado, cuando no tenía sitio en monumentos prehispánicos. Llegué y pregunté a la persona que estaba si me podía quedar. Y me dijo que sí, y me quedé. Mucho tiempo no me metí en nada. Pero posteriormente yo me hice responsable. Y sí creo que vale la pena establecer que en esa religión politeísta de los aztecas había un dios Mixcoatl vinculado con la cacería, vinculado con bailes y danzas. Maestro, ¿se ha encontrado algún instrumento musical ahí en las excavaciones? Bueno, hace años que yo recuerdo haber recogido unos silbatos. Creo que los danzantes deben tener un atuendo determinado. No tenemos, hay que buscar en los códices. Yo digo que el hallazgo y la presentación del sitio de Mixcoac
implica la apertura para el conocimiento de Mixcoac. Apenas estamos empezando y yo creo que esos aspectos de investigación son los que nos interesan. Si yo estoy encarrerado, qué bueno que estoy encarrerado, porque hay aspectos que ya salvo. Pero sí me interesaría saber un poco más de Mixcoac, dios de la cacería y benefactor del sitio. Pero no es solamente él. Yo creo que Mixcoac es una deidad universal de los aztecas. Y ese sentido es el que permitió que se construyera el sitio que hoy conocemos como Mixcoac. Maestro, pues una última pregunta. ¿Qué siente usted? ¿Cuál es su mayor satisfacción ahora que ya se abrió oficialmente la zona arqueológica Pues mire, de Mixcoac? Yo creo que ya se abrió, pero lo puede visitar las personas. Pero es muy importante ¿Qué les dice al público que nos está escuchando? que sepa lo que está visitando. Yo le entregué una hojita en donde trato de explicar un poco en forma general. Pero es el principio, porque la Dirección de Estudios Arqueológicos, usted en particular, creo que se interesa. Mixcoac necesita una guía. Esa guía es preliminar. Después vamos a hacer una guía más completa de la región. Y tal vez más adelante podamos establecer claramente en la Cuenca de México cuál es la importancia que tuvo el dios Mixcoac. Ahorita es de tipo local, pero no pudo ser solamente de tipo local. Yo creo que tuvo una extensión importante para los cazadores. Así es, maestro. Pues le damos las gracias por gracias por su tiempo. entrevista. Y bueno, así a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Roberto Gallegos. Maestro, muchísimas gracias por este tiempo que nos dio. Y gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.